Radio Pasión US presenta a la comunicóloga, coach y terapeuta holística Claudia Asúnzolo Rivera en Evolución 2024. un espacio de reflexión y de apertura a nuevas ideas y diferentes visiones de la espiritualidad. Estamos en tiempo de un gran despertar de la conciencia. Porque todo lo que existe está en evolución. Hola, Shalom. Soy Claudia Asúnzolo Rivera. Estoy transmitiendo desde el hermoso pueblo mágico de Tequisquiapan, en el estado de México, en el estado de Querétaro, en México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. ¿Cómo están, amigos? Espero que muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme esta semana nuevamente. No sé si alguno de ustedes recuerden, me imagino que no, es difícil, pero a principios del año 2022 tuve un programa con la psicóloga Regina Zarco Asúnzolo sobre prevención del suicidio en adolescentes. Hoy me parece muy importante retomar el tema del suicidio por su gravedad, porque las cifras de suicidios van aumentando y aumentando, no solamente en adultos, sino en adolescentes y también en niños. ¿Cuáles son las causas del suicidio y cuáles son sus consecuencias, sus repercusiones en la familia, en el árbol genealógico? Hoy tengo el gusto enorme de que me acompañe para hablar de este tema un verdadero experto. Miren, él es mi maestro en mi diplomado que estoy cursando de tanatología, un hombre muy preparado y muy especializado en este tema. Él es Jorge Raúl Barrera Velázquez. Es licenciado. Voy a resumir su currículum, porque si leyera su currículum completo se me va medio programa, Jorge. Gracias, Claudia. Entonces voy a hacer un resumito, ¿vale? Claro que sí, sin inconveniente. Jorge Raúl Barrera Velázquez es licenciado en Antropología Social y también licenciado en Psicología, con maestría en estudios sobre el suicidio por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Cuenta con estudios en Historia y Antropología de las Religiones, en Tanatología, en Decisiones Informadas y Decisiones al Final de la Vida. En logoterapia es experto en temas como eutanasia, suicidio y ritos perimortem. A ver si ahorita nos explicas qué es eso. Ha participado en investigaciones sobre antropología de la muerte, ha sido voluntario en la clínica de tanatología del Hospital General de México en el área de medicina interna y geriátrica, y actualmente ejerce práctica clínica privada. Jorge, gracias, bienvenido a Evolución 2024. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Al contrario, Claudia, yo estoy honrado y agradecido por la invitación y sobre todo que me hayas o que me permitas venir a compartir toda esta información, esta reflexión y este diálogo, ¿no? Ante un tema, como lo mencionas, muy relevante para la sociedad contemporánea. En verdad, te agradezco. Sí, porque las cifras de suicidio van en aumento, Jorge, y eso pues no está padre, es muy terrible. Así es, es una situación donde sí hay que focalizar la atención, no solamente de manera particular, sino incluso como sociedad hay que focalizar, eh, no solamente por el crecimiento de, de, esta situación, sino también para poder estructurar esquemas, ¿no? De prevención, de educación y de prevención, y también de intervención, ¿no?
y eso es lo más fundamental y relevante que hay que llevar a cabo. Hay que llevar a cabo como una responsabilidad social, pero también como una responsabilidad de los especialistas que nos dedicamos a esta área. Jorge, si te parece bien, a mí me gustaría dividir el programa como en 3 partes. Una para hablar de las causas, otra para hablar de posible prevención y la otra, que es la que me gustaría que fuera la principal, las consecuencias. Porque cuando en una familia ha habido intentos de suicidio, y peor aún, cuando esos intentos se han logrado, cuando ha habido un acto suicida en una familia, yo creo que quedan muchas repercusiones, ¿no? Que queda el fantasma del suicidio por Así ahí. es. Entonces, empezamos como por las posibles causas. Yo sé que no es receta de cocina, pero ¿qué podríamos decir que puedan ser posibles causas? Es interesante esta pregunta y es básica, es fundamental. Las causas de esta parte del suicidio. El suicidio, más que ser un problema de salud pública, el suicidio lo podemos comprender como un fenómeno, ¿sí? Y un proceso, ¿sí? Es decir, algo que acontece y que además, como proceso, pues lleva una serie de, como tú lo mencionas, no es receta, pero sí lleva una serie de características muy marcadas. Y Ujú, es ahí donde, en este proceso del suicidio, es ahí donde podemos encontrar esta diversidad de causas, ya que mencionar una sola o algunas sería muy determinista y muy limitante, ya que el suicidio es multifactorial. ¿Sí? O sea, lo que provoca el suicidio, porque al final de cuentas, como fenómeno, es una consecuencia. ¿Sí? Este, lo que llega a esa consecuencia es multifactorial, donde puede haber, lógicamente, condiciones físicas, condiciones mentales, condiciones emocionales, condiciones sociales, ¿sí? Condiciones lógicamente del medio ambiente. Es decir, hay diferentes causas que pueden llevar, no a que se consume el acto suicida, sino pueden llevar a que se piense, porque es ahí donde comenzaría esta, estas causas. ¿Qué es lo que lleva a una persona a intentar o cometer el acto? Pues todo esto comienza por el pensamiento, ¿sí? Y el pensamiento tiene que ver mucho con la historia de vida, las experiencias personales, sí la condición física, orgánica, sí la condición mental, emocional y también la parte social, ¿no? Que yo así a grosso modo aterrizaría o trataría de aterrizar tratando de responder esta pregunta de las causas principales, pues la parte físico orgánica, la parte mental, la parte emocional y la parte social. Sí, estos 4 elementos. física orgánica, como por ejemplo. Una enfermedad, una Oh, enfermedad o un trastorno, por ejemplo. okey. ¿Sí? Sí, esto no quiere decir que todas las personas que tienen cierto tipo de enfermedades estén predestinadas a, o Ujú, cierto tipo de trastornos estén predestinados a. O viceversa, ¿no? Que si la persona no presenta cierto trastorno, cierta enfermedad, quiere decir que no va a suceder, ¿sí? ujú, No, sino esto es muy aleatorio, por así decirlo, ¿no? Hay ujú. casos donde se presentan cierto tipo de condiciones físico-orgánicas o cierto tipo de enfermedades o trastornos donde pues sí lo llegan a pensar, vamos a llamarlo así, pero nunca lo intentan o no lo consuman. O viceversa, personas que no en la historia clínica no presentaron un tipo de trastorno o un tipo de enfermedad y sin embargo lo pensaron y lo intentaron y en algunos casos pues, lograron el objetivo, ¿no? De esta parte. Y ahí es donde entra la condición mental, cognitiva, los pensamientos y la parte emocional, que también juega un papel fundamental en todo ello, ya que esto puede, cierto tipo de situaciones que tenemos como seres humanos, puede llevar a pensar. ¿Sí? Todo aquí el detonante del pensamiento, que sí puede llamar un pensamiento suicida o un pensamiento de muerte, que todo esto comienza ahí,
puede ser no solamente la experiencia de vida, sino una situación, ¿sí? O sea, la persona, llegamos con toda esta carga, pero por sí misma no se puede activar. Se necesita un detonante. Y el detonante puede ser una situación, ¿sí? Una situación que es multifactorial igual. Puede ser una separación, ¿sí? Una ruptura, puede ser haberse quedado incluso sin empleo, puede ser el diagnóstico de una enfermedad, puede ser ciertas condiciones sociales, ¿no? Como podría ser la violencia, ¿sí? Puede ser este factor de, no sé, alguna situación traumática que viva la persona, etcétera. O sea, pueden ser diferentes elementos que detonen, ¿sí? Que detonen este pensamiento y esto se une a la historia de vida, a la experiencia personal, donde mencionabas hace un momento, la parte de la familia, etcétera. Claro, no va a determinar el pensamiento, pero sí lo puede influenciar, ¿sí? Entonces esto en su conjunto viene un punto de quiebre, yo lo he llamado un punto de quiebre, que es este detonante, ¿sí? Que puede ser una agresión, puede ser una separación, puede ser haberse quedado sin empleo, etcétera. Y la forma en que responde la persona para todo esto que acabo de mencionar, pues es con un pensamiento de muerte o un pensamiento suicida, ¿sí? Tú estás hablando de los pensamientos de muerte. El otro día platicaba con una persona y me decía que ella consideraba que la mayoría de los seres humanos hemos pensado en el suicidio alguna vez en la vida. Así De es, hecho, tengo una amiga que ella alguna vez, ya tiene tiempo atrás, me dijo que ella consideraba que todos somos suicidas de closet, que al menos lo fuimos en la adolescencia, ¿no? Este, y no porque realmente hayamos quizá pensado en el suicidio como muy en serio, pero que alguna vez lo consideramos como una posibilidad, ¿no? Entonces, me llamó la atención mucho que estas 2 personas me dijeran que creen que la mayoría de las personas alguna vez en la vida. ¿Tú qué piensas de esto, Jorge? concuerdo con lo que te Sí, dicen estas personas, ¿sí? De que en algún momento, pues desde la infancia, ¿sí? A partir de la segunda infancia, se puede comenzar a pensar, ¿no? A pensar mm, incluso hasta de manera impulsiva. O sea, el hecho de que lo pensemos no quiere decir que lo hagamos, son cosas muy diferentes. claro, El hecho de que lo pensemos no quiere decir que lo planeemos, pues son aspectos diferentes. okey. Pero sí es muy común que lo lleguemos a pensar como tal, así, desde pensamientos tan efímeros como ya no quisiera seguir, ¿sí? Ujú, Hasta pensamientos ya más complejos como ¿qué pasaría si me muriera? ¿Sí? mm, ¿Qué pasaría si ya no estuviera aquí? ¿Sí? ujú. O pensamientos más directos como me quiero morir, ¿sí? Pero estos son llamados pensamientos de muerte o ideas de muerte, pero esto no quiere decir que la persona ya esté pensando en En el realmente suicidio, hacerlo. efectivamente, ¿sí? Porque hay que recordar que el suicidio es un proceso, ¿sí? Que no se da de manera inmediata, ¿no? Ya cuando sucede, que, que puede ser analizado, que incluso interpretado, que fue de manera inmediata, realmente eso es muy peyorativo porque es un proceso. O sea, hay que ir ver la historia clínica, etcétera, las evidencias, etcétera, para poder determinar si fue de manera inmediata, pero la mayoría de la evidencia nos dice que no, que es un proceso donde pues sí comenzaría con este tipo de ideas de muerte o estos pensamientos de muerte, pero reitero, el solo hecho de que yo piense, ¿por qué no me he muerto? ¿O qué pasaría si yo me muriera? ¿O ya no quiero seguir? Estoy tan cansado que ya no le veo sentido, etcétera, o me quiero morir, no quiere decir que lo esté planeando, ¿sí? Ujú, Tengo que ver lo que hay alrededor. O sea, una persona que te dice, me quisiera morir, y tiene situaciones, por ejemplo, un duelo, ¿sí? Te voy a compartir, paréntesis, voy a compartir una situación.
muere una madre de familia y deja hijos pequeños, niños, precisamente en segunda infancia, y entonces la hija de 8 años, me parece 8 o 9 años, en su cumpleaños le pregunta que qué quiere de regalo, y entonces la niña responde de una manera totalmente lógica, ¿sí? Responde, quisiera irme con mi mamá. ¿Sí? Ujú, Este es lógicamente un pensamiento de muerte, pero la niña sabía que su mamá estaba muerta, lógicamente. O sea, sabía ujú, que estaba muerta, estaba consciente de que su mamá había fallecido. Entonces, por esta parte del dolor, la tristeza en su proceso de duelo, y también influye mucho la información que le dio la familia y el cómo la familia ha acompañado este proceso de esta niña, bueno, pues es lógico que haya respondido, ¿no? ¿Qué ujú. quieres de regalo? Pues Estar con estar con mamá, mamá. claro. Claro, o sea, es totalmente lógico. Este tipo de ideas, pues al entorno, o sea, a su alrededor, pues les genera angustia, ¿no? Les genera ansiedad, porque pues asocian de manera inmediata que la niña se quiere morir, ¿sí? No sabemos si la niña se quiere morir, pero Es en el diferente entendido, querer estar con mamá a quererse morir. Habría que efectivamente, como verlo, ¿no? Porque a lo totalmente, sí, mejor no existe esta idea de que estar con mamá implica que ella se muriera. Habría que verlo. efectivamente. ¿Por qué crees que la mayoría de las personas hemos pensado alguna vez en el suicidio como una opción? ¿Por qué? Ok, antes del suicidio, ¿por qué la mayoría de las personas hemos pensado en la muerte como una opción? Okey, okey, ¿Sí? Sí, okey, porque el suicidio ya es un proceso, ya es más okey. Hemos complejo. pensado en la muerte como una En la opción. muerte, porque es parte también de esta dualidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Vida-muerte o muerte-vida, ¿sí? Okey. Hay momentos que, pues sí, puedo utilizar un término muy arbitrario o muy subjetivo. Pero hay momentos que la vida cansa. Sí, Hay momentos y no es que la vida canse por sí mismo, sino las situaciones que yo estoy viviendo ante esta vida son sí. desgastantes física, mental, emocionalmente. No hay soluciones, por más que yo busco, por más que yo intento, pues no encuentro una salida, no encuentro un sentido, no hay un sentido, sí, o sea, como tal, no hay un sentido en este momento para mí. Y entonces cuando viene esta idea de muerte, aparece como una idea de muerte así de, ¿por qué no me muero? Ujú, Esta idea de muerte nos sirve para contenernos. O sea, no es que sea una cuestión trágica o catastrófica, sino el hecho de que yo piense la vida sin mí, ¿sí? Yo piense la vida en mi muerte, también nos ayuda para una contención. ¿Sí? ¿cómo es? Ahora sí que, ¿cómo es eso? Sí, es una contención para poder contener la situación que me está Ah, atosigando, ¿no? O incluso, ¿por qué no? Pensar en modificar o tratar de cambiar algo que me está sucediendo y que no he encontrado la forma. Tú lo mencionaste muy adecuadamente, como una posibilidad, ajá, ¿sí? Como una opción. O sea, los seres humanos ante nuestras adversidades o ante nuestras situaciones de vida, vamos buscando recursos. Esto es un principio incluso hasta de supervivencia, de sobrevivencia a supervivencia, ¿no? Entonces, muchas veces los recursos se van agotando o los recursos no me alcanzan o no los conozco, y entonces aparece este pensamiento de muerte como un recurso, ¿sí? Para poder contener la situación, o sea, para tal vez como metafóricamente hablando, como una válvula de escape. ¿Sí? es una válvula de escape. Puede ser Exacto, como incluso como una fantasía que es una válvula de escape. totalmente, ¿no? Y la fantasía radicaría cuando alguien dice, ¿qué haría mi familia si yo me muriera? ¿Sí? Entonces ahí está esta parte de fantasía, ¿no? Ujú, Entonces, eso sirve como una válvula de escape, ¿no? Y también implica muchos aspectos psicoemocionales también. ujú, ujú, El que haya una persona que diga, ¿qué pasaría qué haría mi familia si me muriera? Eso implica también un aspecto psicoemocional, ¿sí? Que habría claro. que pues, analizar o habría que comprender también como seres humanos. Pero sí, la idea de muerte es algo que está presente este, en los seres humanos, es parte de esta dualidad. Nadie puede pensar todo el tiempo en seguir con vida. Llega un momento, ¿no? Llega un momento en que pensamos en qué pasaría si me muriera. Oye, Vamos, hasta perdón, nos tan así que
Perdón, tan así que pues, acaba de pasar una pandemia y pues todos en algún momento llegamos a pensar qué pasaría si me diera COVID o a las personas que sobrevivimos de COVID, pues, qué hubiera pasado si me hubiera muerto, ¿no? O sea, eso Sí, es parte de... ¿no? Y hasta podemos estar teniendo un cierto gozo perverso de que a lo mejor mi familia me extraña y entonces sí me valora, ¿no? ¿O no? Claro, ahí estarían las condiciones psicoemocionales de la persona, ¿no? De esta parte de gozo, Hay decir, que ver qué igual está pasando ahí con esa esa, persona y con esa familia, con ¿no? esa, por supuesto. Sí, claro que Okey. sí. ¿Cuándo entonces se vuelve un foco rojo la ideación suicidia, los pensamientos de muerte? Dices, cuando hay un agravante exterior, como puede ser un proceso de duelo, pero ¿cuándo es así como, híjole, ojo, cuidado? Muy buena pregunta. Cuando esta parte del proceso del suicidio comienza con ideas de muerte, curiosamente es el primer escalón. No tiene un orden, ¿eh? Así, o sea, son los, por llamarlos así, los elementos que integran el proceso. Pero eso no quiere decir que lleven este orden. El orden puede ser aleatorio. Pero el primer punto es el pensamiento, la idea de muerte. ¿En qué Ujú, momento comienza a ser, como lo mencionas, un foco rojo? En el momento en el cual esta idea de muerte se va transformando en una idea de suicidio, ¿sí? Pero debe de haber factores que intensifiquen esa idea, ¿sí? Y estos factores, voy a poner ejemplo, un ejemplo mm, muy común, desafortunadamente muy común. sí, Jorge, Y digo desafortunadamente porque lleva implícita la violencia, okey. ¿sí? Por ejemplo, en casos de niños o ancianos o incluso mujeres que están siendo víctimas de violencia o de ejercicios de violencia, Mm, llega un punto en que piensan en su muerte, mm, piensan en el suicidio, ¿no? O sea, piensan en la muerte, o sea, decir, ¿qué pasaría si yo me muriera? Mi familia tal vez me valoraría, la pareja tal vez me valoraría, no lo sé, mis hijos tal vez me valorarían, pero si la situación sigue agravante, como en el caso de la violencia, ¿sí? Entonces este pensamiento de muerte se puede convertir o se convierte en una idea de suicidio, ¿sí? No como una solución, porque el suicidio eso es una falsedad, el suicidio no es una solución, tampoco es una escapatoria, ¿sí? Sino se convierte en una posibilidad. ujú, O sea, yo ya tengo la idea de muerte, tengo la situación que es la violencia, ¿sí? La persona está siendo víctima de un ejercicio de violencia. ¿Dónde va a llevar factores orgánicos, psicoemocionales, sociales? Por ejemplo, ansiedad, angustia, ansiedad, depresión, ¿sí? Pero esto no quiere decir que todas las personas que están deprimidas se pueden suicidar, ¿sí? ujú, Pero sí es muy común que las personas que pasan o que no reciben un tratamiento para una cuestión de ansiedad, llega un momento, y sobre todo que están en una situación de un ejercicio de violencia, sumado más la ansiedad, sumado más las experiencias de vida, la historia de vida, ¿sí? Sumado más el medio social, bueno, pues en cualquier momento esta idea de muerte se puede convertir en una idea suicida, ¿sí? Y si no es asistida la persona en cuestión, esta idea suicida se puede convertir en un plan, ¿sí? Y si no es asistida la persona en cuestión, este plan suicida se puede convertir en un intento suicida, ¿sí? Y no solamente en mujeres que son víctimas de violencia, por ejemplo, en niños también. Y la violencia puede venir en la familia, puede estar en la escuela, puede estar en el medio social, ¿sí? Entonces, llega un punto, niños adolescentes, donde la, la, el pensamiento de muerte se puede transformar en un pensamiento suicida. Pero antes de ello va a haber conductas, que son conductas que se les llama conductas para suicida o conductas de riesgo o ujú. conductas autolesivas, ¿no? Es decir, la persona no es que en esta transformación o en esta evolución, como le quieras llamar, del pensamiento de muerte al pensamiento suicida, se va a dar a través, por ejemplo, de conductas para suicidas o conductas de riesgo, ¿sí? Ujú. Entonces, allí sería el foco rojo, ¿no? Por ejemplo, Conductas, para suicidas, así ¿cómo? es.
Por ejemplo, Como son conductas de riesgo. Por ejemplo, una conducta para suicida, la persona no se quiere matar, o no busca matarse, mejor dicho, sino busca modificar algo de su entorno, ¿sí? Por ejemplo, una conducta para suicida muy normatizada o normalizada es beber y conducir, ¿sí? O conducir en exceso de velocidad en la motocicleta o en el vehículo. Eso es los que una dicen que conducta. les gusta la velocidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Esa es una conducta para suicida. O sea, si tú le preguntas a la persona que conduce con exceso de velocidad, le preguntas, oye, ¿tú te quieres suicidar o te quieres matar? Te va a decir que no. Te voy a decir que no. Te va a decir que no. Pero sin embargo es una conducta para suicida, es una conducta de riesgo. La automedicación, ¿no? Que también es una conducta normatizada, ¿sí? O Sí. normalizada. Pues tú le preguntas a la persona, oye, ¿por qué te quieres matar? ¿No? O sea, ¿por qué tomas el riesgo de automedicarte sin saber qué estás tomando, la cantidad, o sin saber si el medicamento es para lo que tú requieres? La persona te va a decir, no, ¿cómo crees que me voy a querer matar? Lo que quiero es sentirme mejor. Y me han dicho, o ya he probado, que con este medicamento, ante estos síntomas, me mejora. Eso es una conducta de riesgo, una conducta para suicidio. O sea, no se quiere, las personas no buscan matarse, pero buscan modificar algo, ¿no? En el caso de la automedicación, pues la salud. En el caso de conducir a altas velocidades, pues eso es lo que mencionabas, ¿no? El sentir esta Adrenalina, la emoción. adrenalina, exactamente, ¿no? A niveles al límite, ¿no? Entonces, Oye, y eso ya ni sería hablar en los una conducta. adolescentes el cutting y cosas de estas. Efectivamente, el fenómeno del cutting, pues está asociado lógicamente con una conducta autolesiva, donde el adolescente, y no solamente los adolescentes, sino también niños y también jóvenes, ¿sí? Eso es también muy común. Tratan de sustituir, ¿no? Este dolor emocional por el dolor físico, y también está asociado con aspectos de ansiedad, ¿sí? Ansiedad, depresión. Y además es muy común que cuando son adolescentes estén pasando por aspectos de violencia, así que violencia intrafamiliar o violencia en el medio social, ¿no? O sea, ahí es muy interesante el fenómeno. ¿Cómo? Porque se nos va el tiempo, ¿eh? Claro, ¿Cómo, claro. cómo, cómo evitar o cómo prevenir el suicidio? El propio y el de, a lo mejor me estoy dando cuenta que un ser querido, híjole, está presentando ciertas actitudes de alarma. Que la mejor prevención es hablar de ello. Ok, Por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo ahorita es una forma muy eficaz de hablar, de prevenir. O sea, a cuando ver, yo siento que la situación me está rebasando, ¿sí? Y que ya no encuentro formas para afrontar o incluso resistir lo que está sucediendo. Además, ya esta idea de muerte ya se evolucionó y entonces ya estoy en el plan, en la idea de suicida, así de decir, bueno, ¿qué pasaría si me muriera? ¿Sí? E inmediatamente comienzo a reflexionar, ¿cómo me mataría? No sé, tal vez colgándome o tomando medicamentos, no lo sé. Cuando llega a ese punto, ¿sí? Es importante solicitar el apoyo, ¿sí? Acercarnos con algún especialista, acercarnos con algún amigo o familiar de nuestra confianza para comentarle, no, tal vez no necesito comentarle, oye, ¿sabes qué? Me quiero matar, pero sí comentarles, no me he sentido bien, no puedo con esta situación que me está lastimando o que me está doliendo, ¿sí? Y entonces el papel del otro es algo muy importante y muy, ahora sí, en la verbalización, entre comillas, es muy sencillo, pero es complejo de hacer, que es escuchar, ¿sí? O sea, si alguien llega y me comenta, me quiero morir o me quiero matar, o he pensado en suicidarme, yo te voy a escuchar. No te voy a decir que no pienses en eso, no te voy a decir que no vale la pena, no te voy a decir que estás muy joven y mejor piensa en otras cosas. No, simplemente te voy a escuchar y te voy a preguntar qué necesitas, en qué te puedo ayudar, ¿sí? Lo que mi papel, no solamente en qué necesitas, qué te puedo ayudar, ¿qué te parece si lo platicamos con un especialista? O sea, pero siempre intégrate, o sea, siempre no hables en singular, o sea, necesitas un especialista, no, me voy a integrar, ¿qué te parece si buscamos a alguien que nos ayude?
si buscamos a alguien con quien podamos platicar de esto que te está sucediendo, si buscamos un apoyo ya más especializado, ¿no? Tratar de evitar muchas veces palabras como psiquiatra, psicólogo, no porque no se pueda, sino porque están muy estigmatizadas todavía socialmente hablando. Entonces mejor utilizar términos como vamos a buscar a alguien que nos ayude, un especialista, una persona que sepa de esto. Fíjate ¿Sí? que hace unos programas atrás lo platicaba con Charo Rosas, la directora del Instituto Mexicano de Tanatología, que bueno, tú conoces, por supuesto, Claro, y ella decía esto, ¿no? De no decir, de no decir tanto, sino como más bien escuchar, 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 escuchar. Qué importante se hace la escucha y qué poco sabemos escuchar, Jorge. por eso te comentaba, ¿no? En la verbalización es algo entre comillas sencillo, pero lo acabas de mencionar, o sea, escuchar. Y en estos son 3 puntos. Te voy a escuchar, ¿sí? Te voy a decir en qué te puedo apoyar y busquemos un especialista. Y te voy a acompañar, ¿no? Exacto, busquemos un especialista, busquemos a alguien que nos apoye. Estos 3, nada más. Perfecto. Lo escuchas, lo apoyas y buscas el Jorge, el especialista. fantasma del suicidio en la familia. Platicábamos la clase que tuve contigo, que cuando hay un suicidio en una familia, pues muchas cosas cambian en esa familia, ¿no? Y también platicábamos que cuando hay un suicidio en una familia, es más probable, aumentan las posibilidades de que se repita. Así fueran generaciones futuras, 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 así se haya suicidado el bisabuelo y a los bisnietos nunca les comentaron porque se manejan estos tabúes, estos secretos, ¿no? En las familias, en los árboles genealógicos. Y yo bisnieta nunca me enteré que mi bisabuelo se suicidó, pero sin embargo hay algo que hace que yo pueda tener más tendencia hacia. Así es. Sobre todo en este que llamas fantasma, tiene que ver cuando sucede el fenómeno y no se... Primero, se convierte en un, tú lo mencionaste, es un secreto de familia, en esta En un tema conspiración del tabú. silencio, en un tema tabú, en una conspiración del silencio, ¿no? ¿De qué murió el tío? ¿De qué murió el abuelo? Pues una enfermedad, Le dio un o de un infarto. accidente, Sí. le dio un infarto, un accidente. Entonces, desde ahí comienza a gestarse este que llamas fantasma, ¿no? Es decir, primero no se habla de ello, ¿sí? Y en segundo lugar, y aquí también radica algo muy importante, los familiares no reciben la atención, ¿sí? Cada vez que se consuma un suicidio dentro de la familia es fundamental, es necesario que los integrantes de la familia reciban la atención terapéutica, porque entonces los integrantes de la familia se convierten, o algunos de ellos se pueden convertir en personas de riesgo, ya sea por imitación. Por ejemplo, hay diferentes teorías, ¿no? La teoría interpersonal, conductual interpersonal, etcétera, que incluso por imitación, Ujú. por validación, es decir, el acto queda validado. Si no se habla, o sea, si se cierra, se vuelve el secreto, queda validado. Es algo paradójico, o sea, no se habla y queda validado. Entonces los nuevos integrantes de familia, pues asumen, porque la información del suicidio va a llegar. Va a Tal vez llegar, no del familiar que se suicidó, pero de personas que se han suicidado, me va a llegar esa información. va a llegar. Entonces, queda validado. ¿Por qué? Porque entonces, al no hablarse, se asume de manera indirecta que el fenómeno o el acto puede llevarse a cabo. Sí, eso es a nivel inconsciente, ¿no? Completamente inconsciente. Si el abuelo lo hizo, ¿por qué yo no? Efectivamente, sí. Si alguien de la familia lo hizo, pues ¿por qué yo no? Y además nadie me dijo de ello, o sea, nadie me habló de ello. Entonces quiere decir que pues, puede ser válido. En el momento de que se habla de lo sucedido y de que en este caso los familiares en cuestión asisten o se permite
por lo menos uno o dos integrantes, los que sean, recibir la atención terapéutica, entonces ya se empieza a invalidar, ese fantasma se empieza a deshacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no quiere decir que no pueda suceder. Claro que puede suceder, pero antes de ello va a haber una comunicación más abierta, ¿sí? O sea, es diferente que tú veas a un integrante de la familia que comienza a tener estas conductas de riesgo, estas conductas para su vida, que muchas veces pasan desapercibidas, ¿sí? A focalizar la atención, ¿no? O que el propio integrante llegue con la familia y diga, no puedo con esto, he pensado hasta incluso en morirme, ¿sí? Porque ya también hay un antecedente, ¿no? Transgeneracional. Entonces, ese sería el impacto. Y además hay que recordar que cuando acontece el acto dentro de la familia se desestructura. Pasa por dos, vamos a llamarlas etapas. Primero una desestructuración del sistema familiar y después una reestructuración. En esta reestructuración del sistema familiar, si no se habla de lo sucedido, pues ni siquiera te voy a decir imagina, vamos a deducir cómo se reestructura este sistema familiar cuando no se habla de lo acontecido del suicidio, ¿sí? De un integrante. Pues lógicamente se va a reestructurar de una forma distorsionada, tal vez de una forma alterada, tal vez de una forma no adecuada o no sana incluso para los demás integrantes del sistema familiar. En cambio, cuando sucede el suicidio en la familia, viene la desestructuración y si se recibe la atención y además se habla del tema, que sirve como un mecanismo de prevención, la reestructuración del sistema familiar va a ser sana, va a ser adecuada para la familia. Entonces, suponiendo, mi papá o mi mamá, alguno de los dos se suicida. Es una suposición. No pasó, es una suposición. Okay. Y entonces, eso pasa y entonces obviamente a mí me genera un impacto terrible, ¿no? Un trauma, pero resulta que entonces, como no se habló, nunca recibí la atención adecuada. Una atención, un apoyo terapéutico, psicológico, ¿no? Yo decido no decírselo nunca a mis hijos, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor el suicidio de todas formas se presenta en mis nietos. ¿Eso Claro. puede ser? Sí, por supuesto. Y nunca se habló, pero queda como esa huella energética en el sistema familiar. Así es, sí. Aunque nunca se haya hablado. Aunque nunca se haya hablado. Aunque nunca se haya sabido. Exactamente, la reestructuración de ese sistema familiar se fue a partir de este silencio, de esta conspiración del silencio y de esta validación del acto, ¿sí? Entonces, aunque no se hable, es más, si no se habla, se reafirma, porque reitero, la información del suicidio va a llegar, le va a llegar a los nuevos integrantes de la familia, no del suicidio dentro de la familia, sino del suicidio, ¿sí? Entonces, pero de alguna forma nosotros ya somos vulnerables, porque ya pasó. Es como si viniera en nuestro ADN genético como familia. Algo así. Exacto, más que genético es fenotípico. Fenotípico, es decir, se adapta, ¿sí? Uh-huh. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, si en la familia, en esta reestructuración del sistema ante un suicidio que no se habla, pues entonces podemos ver en los adultos, ¿no? Cómo responden ante situaciones adversas, ¿sí? Y entonces esto se va a educar, ¿sí? Se va a educar a las nuevas generaciones. Es lo que mencionas, queda como esa huella energética en el sistema. Esa huella, ese fantasma. Ese fantasma, que es la educación, ¿sí? O sea, que es la educación, ¿por qué? Porque si no sé, la abuela, la tía, la prima se suicidó y no se habló de ello, pues entonces la reestructuración del sistema familiar va a aprender que las situaciones adversas que se puedan presentar de manera personal y de manera colectiva se puede tomar la decisión de matarse y queda validado.
Fíjate que yo sí conozco una familia que el abuelo se suicidó y esta familia, los miembros de esta familia, lo que sería el hijo del abuelo, los nietos y a lo que serían los bisnietos, sí ya tienen una constante ideación suicida. Sí ha habido incluso intentos suicidas en esta familia, ¿no? Entonces, eh, el tema es, como tú dices, hablarlo, hablar. Lo que pasa es que nos Abrirlo. da tanto miedo hablar de estas cosas. Porque hay una falsedad muy importante. Sí, Pensamos que si hablamos del suicidio, estamos dando ideas. Y ajá, eso es una falsedad. Porque en el tiempo que llevamos ahorita hablando de suicidio, en ningún momento hemos dado ninguna idea del cómo suicidarse. Sino estamos abriendo el tema, estamos hablando que el suicidio no es una solución, no es de valientes, no es de cobardes, sino es algo que acontece, es un proceso, ¿sí? Y que este proceso se presenta ante ciertas condiciones de la vida de un ser humano, ¿sí? Que le genera adversidad y que además se van acabando los recursos, ¿sí? Y que en algún momento la persona piensa, bueno, ¿qué pasaría si me mato? Esto es la mejor forma de prevenir y saber que, pensemos, si perdón, te escucho, no te no, escucho, perdón, perdón. ¿sí? Y que la mejor forma de prevenir precisamente es la educación. Hablar de que el suicidio no es dar ideas, no es de valientes, no es de cobardes, no es de que la persona está deprimida, ¿no? O no es de que el suicida, la persona que ha pensado en suicidarse tiene una enfermedad mental o un trastorno mental. No, sino que es algo que le está aconteciendo y que en algún momento la persona lo contempla como una posibilidad, pero como esa posibilidad hay N cantidades de posibilidades y para eso sirve la intervención, incluso la terapia, para que en compañía del especialista la persona encuentre o ejecute no solamente esta posibilidad del suicidio, sino de N cantidad de posibilidades, ¿sí? ¿Tú le dirías a los nietos de este abuelo que se suicidó que hablen de el suicidio del abuelo con sus hijos? Si es necesario, si es adecuado y si se presentan las condiciones este, precisas, claro, es válido. Si O sea, no, no se trata de llegar, oye, fíjate que todos los... No, sino se trata de que se presenten las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? No sé, cuando suceda de manera aleatoria, por ejemplo, en el momento de que algún integrante de la familia le pregunte, ¿y cómo murió el abuelo? Sí. ah, O sea, ¿cómo se murió? O sí, suele pasar, ¿no? Así de que es que no recuerdo, o sea, yo recuerdo que estaba muy chico o muy chica y pues se murió el abuelo, pero nunca supe de qué se murió. ¿De qué murió el abuelo? Eso es un momento adecuado para abrir el tema. para abrirlo. Sí, Claro, porque decíamos, ¿no? Nos da miedo que si hablamos del tema, entonces pase y resulta que es al revés, que es cuando no hablamos las claro, cosas, cuando pueden repetirse. Qué fuerte. Jorge, vamos a oír una canción, ¿te parece bien? claro. Sí, y ahorita regresamos. Vamos a escuchar en la voz de Natalia Lafourcade, Alfonsina y el mar. Y ahorita regresamos. Claro. Aquí no se va a oír, pero yo Bien, luego se le pone la canción cuando se emite para subir. ¿Sí? claro. Pero demos Ujú. de cuenta que ya la escuchamos, ¿va? Claro, Ya estoy de regreso después de haber escuchado esta canción tan fuerte, tan triste, que ojalá que nos haga reflexionar un poco. Tengo el gusto de estar platicando con Jorge Raúl Barrera Velázquez. Él es un gran experto en el tema de el suicidio y su prevención. Y estamos regresando para los últimos 5 minutitos del programa. Jorge, yo le pido a la gente que vaya preparando
lápiz, papel, porque en unos momentos más vamos a dar los datos de contacto de Jorge, ¿te parece bien? Por Claro si que él sí, quiere platicar contigo, tú estás dando terapia, tú estás dando consulta. Este, algo más que quieras decirnos del tema, para mí ha estado muy completo. eh, Algo más que nos quieras platicar. claro que sí. El suicidio, todo suicidio se comunica en primer lugar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todas las personas tengamos que darnos cuenta de cómo se está comunicando ¿A qué te este acto. refieres? Por ejemplo, ¿no? Hay casos donde la persona que consumó el acto o intentó el acto, lo habló, o sea, tal vez lo dijo en una reunión, en una comida, dijo, no, pues he pensado en morirme o también, no sé, fue, fue grato conocerte, me voy muy feliz de haber estado con ustedes, etcétera, ¿no? Más condiciones personales, ¿no? No sé, tal vez la persona, como ejemplo, no quiere decir que todas, claro, ¿sí? Cada caso, y creo que eso debe haber empezado, cada caso de suicidio es diferente Ujú. y cada caso se tiene que analizar de manera particular, no de manera general, sino de manera Ujú. particular. Por eso remito que no todas las personas que están pasando, por ejemplo, por una separación, piensen en el suicidio, pero se puede dar, o sea, puede ser un factor que llegue a influenciar, ¿no? O que pueda detonar incluso esta parte. Entonces, la persona en cuestión comunica de algún modo, ya sea por sus conductas, ¿sí? O incluso por sus palabras, verbalizaciones o no verbalizaciones, etcétera. Entonces, esto no quiere decir que los que estamos a su alrededor, pues nos tengamos que dar cuenta, ¿sí? Nos Pero tengamos de que dar alguna cuenta. forma la persona da señales. Exactamente. Incluso estas señales pueden pasar desapercibidas para los propios especialistas, ¿eh? O sea, Ujú. para los propios especialistas, pero esto sí hay que tomarlo como referencia de que sí, todo suicidio se comunica, pero eso no quiere decir que todos nos tengamos que dar cuenta, ¿sí? A veces las señales pueden ser muy sutiles. Efectivamente. O las señales pueden ser muy marcadas, o sea, muy, muy abiertas. Como que suceda alguna situación adversa dentro de un sistema familiar, siempre hay que tomarlo en cuenta. No se trata de convertirse en custodios de los integrantes de la familia, Claro. no, pero sí tomarlo en cuenta, o sea, tomar en cuenta cuando un integrante de la familia murió, hay que ver la forma de cómo murió, hay que tomar en cuenta si hay violencia intrafamiliar, ¿sí? Hay que tomar en cuenta si hay consumo de sustancias por algún o algunos integrantes de la familia, hay que tomar en cuenta si hubo un diagnóstico de alguna enfermedad crónico-degenerativa o incluso terminal, hay que tomar en cuenta si hay una separación de parejas, o sea, todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta porque estos elementos comúnmente van a modificar la estructura del sistema familiar, ¿sí? Entonces hay que ver cómo se va reestructurando. Va a pasar por un periodo de crisis, por llamarlo así, la familia. Esto hay que tomarlo en cuenta. Reitero, no se trata de convertirte en custodio, pero sí de observarlo, ¿no? De observar Estar cómo cada atento. integrante de la familia, cómo lo va procesando, cómo lo va vivenciando. Esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Cómo lo va procesando, cómo lo va vivenciando, ¿sí? Y también, ¿no? Sobre todo en niños, adolescentes, en adultos mayores, cómo también lo van procesando, ¿no? Porque son conductas y se pueden observar, ¿sí? Yo no sé lo que está pensando, lo que está sintiendo un adolescente que está viviendo violencia, pero sí puedo observar sus conductas. O sea, Ujú. sí puedo poner la atención y no necesito tener un doctorado en psicología o en psicoterapia en adolescentes, no, sino simplemente como integrante de la familia, que puedo ser el padre, el hermano o incluso un amigo, ¿sí? Pues se puede observar estos cambios radicales de conducta, ¿no? Eso sí, y eso pues hay que poner atención. Con la pregunta de, ¿está sucediendo algo? Vamos, con esta pregunta tan pueril que es, ¿cómo te sientes, no? O qué piensas de lo que está pasando en tu familia, ¿sí?
Observar, poner atención y hablar, platicar. Efectivamente, sí, Perfecto. efectivamente, sí. Jorge Raúl Barrera Velázquez, muchísimas gracias, querido maestro, No, al por contrario. esta entrevista. Tus datos de contacto ahora sí, Jorge. Claro que sí, mi número de celular es 55 16 95 43 81. ¿Me ¿Sí? lo repites bien despacito? 55 16 95 43 81. Otra ¿Sí? vez. 55 16 95 43 81. ¿Sí? ¿Algún otro modo de contacto? Por correo electrónico, por email, que es mi correo es jorgebarrera7501 @yahoo.com.mx. ¿Sí? Perfecto. Y en las redes sociales, pues me encuentran como Jorge Barrera. Jorge Barrera, ahí también pueden dejar un mensaje, que sea por mensajes, porque de repente por llamadas también es un poco complicado, pero por mensajes ya los identifico. Un WhatsApp, ajá. Exactamente, les puedo brindar el apoyo, la duda, la pregunta, que sea con gusto, en verdad, con gusto y con con toda la atención, pues podemos brindar el apoyo o resolver alguna pregunta, alguna duda que se tenga en el tema en cuestión. En el ¿Sí? tema en cuestión. Jorge, nuevamente, muchísimas gracias. Y nuevamente, en familia, platiquemos. Muchísimas gracias, amigos, por el privilegio de su atención. Los espero la semana que entra, ya saben, miércoles 7 de la noche, los viernes a las 9 de la mañana se repite el programa del miércoles. Soy Claudia Zúnzolo Rivera y me despido deseando que todos los seres en donde sea que estén sean libres y felices.